Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Aún no puedo entender por qué algunas personas tienen tanta confianza en sí mismas que pueden crear y hacer lo que quieran. Un buen amigo mío me dijo que esas personas son idiotas y tarde o temprano pagarán por sus pecados. En general, estuve de acuerdo con esto, pero aceleré ligeramente el proceso de rendición de cuentas para mi abusador de música. Si tan solo no hubiera olvidado mi chaqueta en casa, las cosas podrían haber resultado completamente diferentes. Mi camión de 18 ruedas estaba cargado y listo para embarcarse en su entrega de 600 millas, pero mi chaqueta seguía colgada en mi armario en casa. El supervisor no estaba contento, pero me concedió unos minutos adicionales para pasar a buscarla, murmurando maldiciones mientras las ruedas del remolque rozaban la acera al navegar la última curva hacia mi estrecha calle. Los frenos silbaron cuando me detuve frente a mi casa. Extraño, pensé. Ese parece ser el coche del jefe estacionado en mi entrada. Dejando el motor del camión encendido, me apresuré por la puerta principal y por el pasillo hacia el dormitorio que compartía con mi esposa. Al abrir la puerta, la habitación se inundó de luz, revelando a mi esposa y al jefe en una posición comprometedora. Ella estaba a cuatro patas, ajena a mi presencia, mientras él me notó de inmediato. Su expresión parpadeó brevemente con culpa antes de volver a sus acciones con una sonrisa. Con manos temblorosas, saqué mi chaqueta olvidada del armario. Furioso, les grité, hablaremos más tarde, antes de salir corriendo, golpeando tanto la puerta del dormitorio como la puerta principal. Me dirigí a la cabina del camión Kenworth. Mientras conducía por las calles suburbanas y hacia la autopista, mi enojo no disminuía. A pesar del tumulto, logré recuperar el control de mis emociones. Sin embargo, dudas sobre regresar a casa me atormentaban. Perdido en mis pensamientos, el camión golpeó un bache, desviándose de la carretera hacia un imponente tronco de árbol. Eso es lo último que recuerdo. Creo que está recuperando el conocimiento, comentó una voz femenina distante. Luché inútilmente por abrir los ojos. Mis miembros permanecieron inmóviles, y la sensación eludió mis piernas. Más cerca de mí, otra voz, una que reconocí de inmediato como la de mi esposa Diane, murmuró, «Gracias a Dios». Voces adicionales se unieron, y sentí manos tocando mi rostro. «Buenos días, señor Hammond. Es bueno verte despierto de nuevo». «¿Cómo se siente?», resonó una voz masculina autoritaria. Aunque intenté hablar, las palabras no se formaron. Después de un tremendo esfuerzo, logré abrir los ojos. La habitación estaba brillantemente iluminada, y distinguí varias figuras moviéndose, aunque no las podía distinguir claramente. «Señor Hammond», la voz masculina resonó una vez más, «parpadee si puede escucharme». Parpadeé. «Excelente, señor Hammond. Ha tenido un accidente y actualmente está en un hospital. Por favor, absténgase de intentar moverse. Ha sufrido múltiples fracturas y lo hemos mantenido en un coma inducido durante 14 días mientras trabajamos para estabilizarlo. ¿Entiende?» «Sí, entiendo», pensé. Parpadeé una vez más. «Muy bien. Ahora debemos enfocarnos en su recuperación. Será un proceso gradual, pero lo pondremos de pie de nuevo». Me invadió el agotamiento y el sueño, así que cerré los ojos y volví al reino de los sueños. Al abrir nuevamente los ojos, el paso del tiempo era incierto y mi visión se aclaró. Observé mi entorno, notando varios tubos conectados a mi cuerpo. A pesar de esto, logré girar ligeramente la cabeza y vislumbrar una presencia junto a mí. Mi esposa ocupaba una silla en la esquina, absorta en un libro. Al sentir mi movimiento, abandonó rápidamente su lectura y corrió hacia mi lado. «Esteve», comenzó, el alivio evidente en su voz, «me alivia verte despierto. Temía que te hubiéramos perdido. ¿Cómo te sientes?» Encontré la pregunta algo fútil después de semanas en coma. ¿Cómo podría articular mi estado? Antes de poder responder, sin embargo, descubrí que aún no podía hablar.
Ella tocó tiernamente mi frente antes de volver a su asiento, su expresión una mezcla de emociones que no podía descifrar. ¿Era compasión, enojo, simpatía, culpa? Mantuve su mirada hasta que apartó la vista, confirmando mi sospecha de culpa. Luché por dar sentido a mis pensamientos, recuerdos del accidente que se agolpaban en mi mente. ¿Por qué salí de casa con tanta prisa? El esfuerzo resultó abrumador y sucumbí nuevamente a la inconsciencia, ayudado sin duda por la medicación que adormecía mis sentidos. Cuando volví a despertar, la oscuridad había envuelto la habitación y la silla había sido reemplazada por una improvisada cama. Diane dormía, cubierta por una fina manta hospitalaria. Mientras mis pensamientos divagaban, gradualmente se fueron consolidando. Los recuerdos inundaron mi mente cuando recogí mi camión en el depósito, dándome cuenta de que mi chaqueta aún estaba en casa. Al irrumpir en mi dormitorio y encontrar a mi esposa con mi jefe de la empresa, todo comenzó a tener sentido. Intenté hablar. Traidora, quería gritar. Lo que salió de mis labios apenas fue un sonido, pero fue suficiente para despertar a Diane, quien se apresuró a mi lado desde su cama improvisada. Retrocedí cuando ella intentó tocar mi rostro, tratando de apartarme. Esperaba que mis ojos transmitieran la rabia que sentía. Durante días, permanecí fuertemente medicado para controlar el dolor, además de fracturarme ambas piernas. También había sufrido una lesión en la espalda no examinada. Mi camión quedó destrozado, pero afortunadamente, un automóvil que venía detrás reportó rápidamente el accidente, y una ambulancia llegó rápidamente. Los médicos comenzaron a describir la extensión de mis lesiones y el plan de rehabilitación por delante. En medio de todo esto, la presencia constante en mi habitación era mi engañosa esposa, Diane. Mi capacidad para hablar regresó. ¿Qué debería decirle a mi esposa? Un miembro del personal de enfermería, aprovechando un raro momento en que Diane salió para usar el baño, comentó que nunca había presenciado a una esposa más dedicada. Diane había estado a mi lado desde poco después de mi ingreso, negándose firmemente a irse. Opté por no desilusionarla. Una vez que Diane regresó y la enfermera se había ido, decidí buscar algunas respuestas. ¿Cuánto tiempo, Diane? Se volvió hacia mí, sorprendida. Sospechan que te quedaste dormido al volante, aventuró cautelosamente. Prevén que tu recuperación llevará varios meses. Eso no es lo que estoy preguntando, y tú lo sabes, respondí. Ciertamente no me quedé dormido al volante, pero algo hizo que mi camión se saliera de la carretera. Ahora, ¿qué hay de ti y mi jefe? ¿Cuánto tiempo han estado teniendo una aventura a mis espaldas? Esteve, realmente no quiero hablar de él en este momento. Te amo y solo a ti, y estoy totalmente dedicada a ayudarte a recuperarte de este terrible accidente. Bueno, puedes considerarme ingrato por decirlo así, pero la última vez que los vi a los dos, ciertamente no parecía que estuvieras enamorada de mí. Al reflexionar, también se me ocurre que esta no fue la primera vez que estuvieron juntos, ¿verdad? No necesitaba responder, la culpa era evidente en su expresión mientras bajaba la mirada, evitando mi mirada. Entonces, mi infiel Diane, ¿cuánto tiempo? Esteve, realmente no quiero hablar de eso. ¿Quieres un divorcio, entonces? Oh Dios, no, Esteve, por favor, confía en mí cuando digo que te amo solo a ti. Quiero tener tus hijos. Quiero envejecer contigo. Eso parece poco probable ahora, Diane. Traicionaste nuestros votos matrimoniales. ¿Recuerdas cuando prometimos ser fieles el uno al otro hasta que la muerte nos separe? Bueno, lamento decepcionarte al sobrevivir al accidente, pero parece que de todos modos no podías esperar mi muerte, así que la perspectiva de vivir juntos felices para siempre parece bastante escasa, ¿no estarías de acuerdo? Se apartó de mis duras palabras y se hundió en su silla, llorando suavemente, con las manos cubriéndose la cara. Creo que deberías irte a casa, Diane. Puedes encontrarme ingrato por no apreciar tu lealtad, pero cada vez que te veo, todo lo que puedo imaginar es a mi jefe violándote. Lloró más fuerte,
Tomó su pequeña bolsa de viaje y salió tambaleándose de mi habitación hacia el pasillo del hospital. Me quedé solo, sintiéndome miserable. Cuando pasó una enfermera, inmediatamente comentó sobre la ausencia de mi esposa. Opté por no responder, sino pedirle que notificara a mi supervisor en el trabajo que podía recibir visitas. Menos de una hora después, apareció. Vi el camión, Esteve. Eres un tipo con suerte. No puedo creer que hayas salido de allí con vida. Sí, bueno, gracias por venir, Phil. He estado repasando el accidente en mi mente durante los últimos días. Aunque mi recuerdo es un poco borroso, algo se rompió en ese camión. Estaba fuera de control. Phil no estaba completamente convencido, pero accedió a hablar con el tipo del taller. Charlamos sobre varios temas hasta que finalmente abordó el tema principal. Pensé que Diane podría haber estado contigo. ¿Ha estado por aquí?, preguntó con cautela. Acaba de irse. ¿Por qué lo preguntas? Sin razón en particular, Esteve. Solo supuse que estaría aquí, eso es todo. Se movió incómodo en sus pies antes de excusarse y marcharse. Me di cuenta de que el romance de Diane con el jefe podría no ser tan discreto como ella pensaba. Al día siguiente, fui visitado por dos colegas. Uno era George Lambert, el capataz del taller, y lo acompañaba el representante del sindicato, un escocés severo llamado Jack McGregor. Ninguno parecía contento. Mac tomó el mando. Esteve, hemos encontrado un problema. Traje a George para explicar, pero tu accidente fue inevitable, y ya inicié el proceso para inspeccionar y despejar cada tractor en toda la flota antes de su próxima operación. La dirección está furiosa porque se retrasarán numerosas entregas, y algunos clientes ya han amenazado con cambiar de transportistas si les fallamos. Echa un vistazo al registro del taller de tu camión, Esteve. George entregó el aceitoso libro de registro en tapa dura para el tractor que dañé. En la última página, completada el día de mi accidente, había una nota destacada sobre un muelle roto en el eje delantero. Vuelve a la página anterior, instruí. Pasé la página y, entre discusiones sobre desgaste desigual de los neumáticos, encontré una nota casi idéntica sobre una hoja de resorte rota. La página anterior tenía el mismo comentario desde hace 3 semanas. Maldita sea, George, ¿por qué no lo reemplazaste?, exclamé. La dirección no me permitió detener el camión. Tenía un reemplazo listo en el taller hace 2 semanas, pero se negaron a dejarme sacar el camión de la carretera porque estaban demasiado ocupados. Seguían diciendo que se arreglaría en el próximo servicio, explicó George. ¿Y nadie pensó en informarme sobre esto?, pregunté. Lo siento, Esteve. El jefe estaba convencido de que era un problema menor, así que no se me ocurrió hasta el accidente. Lo siento de verdad. Es mi culpa que estés herido, se disculpó George. Tonterías, murmuró Mac. Sabían del riesgo y jugaron con tu vida. Contacté a nuestro equipo legal hoy, y han asignado a Tim Delaney para manejar tu caso. Ya tiene las entradas del libro de registro y declaraciones de otros conductores. Este tipo es un verdadero luchador, Esteve. Necesitamos abordar esto en 2 frentes, obtenerte una compensación por gastos médicos, rehabilitación y salarios perdidos, y asegurar un paquete para la probabilidad de que no puedas volver a conducir profesionalmente debido a tu lesión en la espalda. Las palabras directas de Mac me sacudieron. Ni siquiera había considerado la posibilidad de no volver al trabajo. Me recosté en la cama, cerrando los ojos. No te preocupes, Esteve. Concéntrate en mejorar y seguir adelante. Estamos aquí para apoyarte, me aseguró Mac. Viéndolo salir de mi habitación del hospital, una lágrima resbaló por mi mejilla. Supongo que sentirme descorazonado estaba justificado. En cuestión de semanas, había chocado mi camión, había estado en coma y ahora enfrentaba la realidad de perder no solo a mi esposa sino también mi trabajo. Al día siguiente, Tim Delaney entró en mi habitación con energía. Era una presencia imponente,
probablemente en sus primeros 40 años, de más de 6 pies de altura con una complexión que sugería que podría ser jugador de baloncesto profesional. Revisamos los informes del taller sobre el accidente y luego discutimos las opciones futuras. Comenzaste 2 años de una licenciatura en negocios, comentó. ¿Qué te hizo abandonar eso y cambiar a conducir camiones para ganarte la vida? Sonreí. Mi padre era conductor de camiones de larga distancia y a menudo me llevaba durante mis años escolares, así que no fue un cambio tan drástico como podría parecerte a ti. Hay otra razón. Conocí a una chica maravillosa y no podíamos esperar para casarnos. Y no estaba embarazada. Estábamos profundamente enamorados y cambiar de carrera nos permitió estar juntos. Conmovedora historia, Esteve. Pero he escuchado rumores de que las cosas podrían no estar yendo bien entre ustedes dos. Maldición, ¿soy la última persona en el estado en enterarse? Mi esposa estaba engañándome con mi jefe, confirmé. ¿Con tu jefe? Tim repitió incrédulo. Espero con ansias destrozarlo en la corte. Realmente ya no me importa él, pero necesito que empieces a preparar los papeles de divorcio lo antes posible. Normalmente no manejamos divorcios, pero estoy dispuesto a hacer una excepción en este caso. Tim fue excepcional durante nuestro breve tiempo juntos. Llegué a confiar profundamente en él. Emitía compasión, energía y un fuerte sentido de integridad que me brindaba esperanza y consuelo. Él detalladamente delineó su estrategia para mi acción legal contra mis empleadores y me aseguró un consejo experto sobre mi separación de Diane. Por primera vez desde el accidente, un destello de optimismo se coló en mi psique. Pasaron días durante los cuales comencé la terapia de recuperación y me sometí a exámenes médicos, incluidas tomografías computarizadas, para idear un plan de tratamiento para mi dolor de espalda. Cuando un visitante inesperado entró en mi habitación y solicitó confirmación de mi identidad, de inmediato me volví vigilante. Me entregó un sobre pequeño y parecía dispuesto a solicitar una firma antes de notar la serie de tubos que me estaban conectados, lo que lo llevó a retirarse silenciosamente. «Buen día, señor», musitó mientras salía de la habitación, desapareciendo en el anonimato. Llamé a una enfermera para que abriera el sobre y me transmitiera su contenido. Ella obedeció pero se puso pálida al leer. «Es una notificación de terminación de su empresa», susurró. «¿Cómo pueden hacer esto contigo mientras estás todavía hospitalizado?» Le pedí que llamara a Tim en mi nombre y le leyera la carta. Como era de esperar, él llegó a mi lado en cuestión de minutos, furioso por la insensibilidad. «Esta carta le costará muy caro a este idiota», juró. «Básicamente, obvia la necesidad de que discutamos en la corte sobre tu capacidad para continuar tu carrera elegida. Él lo resolvió por nosotros». Su tratamiento frío y calculado de un empleado en el hospital, recuperándose de una lesión laboral, no le ganará ningún favor tampoco. Lo que comenzó como un día típico en el camino hacia la recuperación cambió de desesperación a optimismo. Tim tenía un don para infundir positividad sobre el futuro en mí. «Ah, y por cierto», agregó mientras se iba, «tu esposa fue servida con los papeles de divorcio hoy». Diane no había visitado desde que se fue llorando, pero entró en mi habitación justo después de la cena, visiblemente furiosa. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», lloró. «No quiero un divorcio. Cometí un error, Esteve, un error. Pero te amo y quiero que nos quedemos juntos y lo solucionemos». Entré en este enfrentamiento mucho más preparado, Diane. Tu forma de expresar amor es peculiar. Ya fue suficientemente angustiante presenciar de primera mano el daño que has infligido a nuestro matrimonio, pero parece que fui el último en saber lo que realmente estaba sucediendo. Ahora es evidente que cada vez que emprendía un largo viaje, señalaba otro encuentro con mi jefe. Anteriormente pregunté sobre la extensión de tu aventura y evitaste la pregunta. Pero es irrelevante ahora, Diane. Me has faltado el respeto repetidamente a mí y a nuestros votos matrimoniales. ¿Alguna vez te he negado algo, Esteve? ¿Esa es tu defensa?, pregunté incrédulo. Sinceramente, Diane, esperaba más de ti.
¿Cuántas veces han estado juntos desde mi accidente? Ella apartó la mirada y se quedó en silencio. Me pregunté si su silencio significaba que no habían estado juntos en absoluto. ¿Podría haber aún esperanza? Hemos tenido un matrimonio sólido hasta ahora, le recordé. No ensuciemos nuestros buenos recuerdos con ira y engaño. Tendremos que discutir la división de activos eventualmente, pero ahora no es el momento. Ve a casa, Diane. Si él te hace feliz, presenta la demanda de divorcio y quédate con él. Pero no esperes que sea tu compañero de vida nuevamente. No puedo mirarte sin revivir el momento en que te atrapé con él. Adiós, Diane. Te deseo una vida feliz una vez más. Ella salió de mi habitación del hospital llorando. Esta vez, esperaba que fuera la última vez. Inicialmente, mis miembros se recuperaron. Me moví por la sala con yesos, sometiéndome a múltiples sesiones de terapia diarias. Sin embargo, mi lesión en la espalda fue severa, necesitando estabilización con placas metálicas para fusionar varias vértebras. Una delicada cirugía que duró horas, la recuperación posterior resultó agotadora, marcada por un dolor persistente hasta mi eventual alta, dependiendo de un régimen de analgésicos. Mientras tanto, Tim Delaney persiguió agresivamente la acción legal contra la empresa de transporte, explorando cada vía legal. A pesar de las esperanzas iniciales de un acuerdo extrajudicial, me encontré en la corte mientras Tim presentaba su caso a un juez. Al final del día, los testimonios de los testigos favorecían abrumadoramente a Tim, socavando la defensa de la empresa. Antes de que comenzara el segundo día, los abogados de la empresa buscaron llegar a un acuerdo extrajudicial. «Estoy apuntando a un impacto máximo», exclamó Tim mientras entrábamos en la sala de negociación. «Han perdido, y lo saben. Ahora están tratando de limitar el daño». De acuerdo con su promesa, Tim lanzó un desafío, insistiendo en un mínimo de 10 millones de pesos en daños y compensación. Él enfatizó mis gastos médicos continuos, el dolor de espalda persistente y la incertidumbre de reentrenarme para una nueva carrera. Sorprendentemente, incluso yo encontré simpatía por mi propia situación. La negociación debía finalizarse antes de que el tribunal se volviera a reunir a las 11 a.m., lo que funcionó a nuestro favor. Cuando la defensa ofreció 5 millones de pesos, Tim frunció el ceño abiertamente, ocultando un triunfante «te atrapé», sabiendo que probablemente llegaríamos a un acuerdo a medio camino entre su demanda inicial de 10 millones de pesos y su oferta. En última instancia, prevaleció, presionándolos implacablemente hasta que ambas partes acordaron 8.5 millones de pesos. Suspiré aliviado. Marcó el primer encuentro con mi jefe desde mucho antes del accidente. Observé con cierto placer su visible enojo al ser coaccionado en esta situación, así como su incapacidad para sostener mi mirada. Con los asuntos legales resueltos, hice un último viaje al depósito para despedirme de mis colegas, George, cuyos meticulosos registros habían resaltado la negligencia de la empresa, y Jack, que había abogado incansablemente por mi trato justo. Era hora de reagruparme y planificar para el futuro. Elegí trasladarme a la ciudad natal de mis padres, donde había estudiado anteriormente, y reanudar mi educación con la esperanza de asegurar un puesto administrativo. Compré un apartamento de 2 habitaciones cerca de la universidad y un pequeño automóvil para transporte. Volver a la academia fue una experiencia intrigante. Me encontré una década mayor que la mayoría de mis compañeros en el grupo, pero también significativamente más motivado. El éxito se convirtió en una aspiración genuina. Mis padres estaban encantados con el nuevo arreglo. Me aseguré de visitarlos todos los fines de semana, ya sea llevando a papá a juegos de fútbol o pescando ocasionalmente en la bahía, y regularmente disfrutábamos de comidas juntos en restaurantes. Aunque Diane no había firmado los papeles de divorcio, parecía estar encargándose de la hipoteca y los servicios públicos, así que decidí no presionar el tema, prefiriendo evitar conflictos en mi vida. Siguiendo el consejo de Tim Delaney, permití que él organizara que una agencia de seguridad instalara varias cámaras de seguridad en nuestra casa hasta que nuestro divorcio fuera finalizado.
Creía prudente monitorear las instalaciones sin necesidad de revisarlas físicamente. Un par de años después, me gradué con honores. La búsqueda de un trabajo estable y a largo plazo me llevó a una firma de contadores en el centro de la ciudad especializada en gestión de quiebras corporativas. Su enfoque era en gran medida innovador. En lugar de recurrir inmediatamente a la quiebra, su objetivo principal era evaluar las operaciones e intentar restablecer la rentabilidad, a veces involucrando sacrificios de los acreedores. Encontré este trabajo gratificante como parte de un pequeño equipo de profesionales experimentados. Realicé exámenes forenses de diversas empresas para identificar deficiencias y colaboré con el personal clave para idear estrategias de cambio de rumbo. No pasó mucho tiempo antes de que mi habilidad para señalar las debilidades corporativas y diseñar soluciones efectivas fuera reconocida. Al final del año, tanto los socios como mis colegas reconocieron mis contribuciones y me confiaron dirigir mi propio equipo, junto con un aumento salarial significativo. Cuando una nueva tarea llegó a mi escritorio una mañana, me quedé sorprendido. La empresa en dificultades financieras no era otra que mi antiguo empleador. Reconociendo el posible conflicto de intereses, llamé inmediatamente al socio senior y solicité ser excusado del caso. Su respuesta fue directa: Esteve, entendemos tu conexión previa con esta empresa, lo que en realidad te convierte en el candidato ideal. Seguramente, todavía tienes antiguos colegas dependiendo del negocio para su sustento, lo que te proporciona un incentivo adicional para ayudarlos en esta situación. Además, confío en tu profesionalismo. Mi primera tarea fue informar a mi antiguo jefe que nuestra firma había sido designada y que yo lideraría el equipo de gestión. Él se quejó sobre la injusticia percibida de todo ello, afirmando que no había un problema significativo, solo un pequeño contratiempo en el flujo de efectivo que ya se había resuelto, y que nuestra participación sería una completa pérdida de tiempo. Mencioné educadamente que la intervención había sido ordenada por los tribunales y que nuestro equipo había sido encargado de llevar a cabo la investigación. Le informé que llegaríamos con mi equipo a las 9 de la mañana siguiente, expresando gratitud de antemano por su cooperación. Finalicé la llamada. Fue evidente de inmediato al llegar que al personal se le había instruido proporcionar la menor cantidad de información posible, ya que consistentemente obstaculizaban nuestro progreso. Esta respuesta de la gerencia no fue inesperada. Para ellos, representábamos su fracaso en administrar efectivamente su propio negocio. Durante la mañana, discutí brevemente los asuntos con Jack y George durante el café. Después de una discusión grupal con mi equipo a la hora del almuerzo, llegué a una decisión. Toqué la puerta del despacho del jefe, entré y sugerí que sería menos incómodo si él desocupara las instalaciones, permitiendo que mi equipo procediera con nuestro trabajo. Inicialmente, rechazó rotundamente la idea, pero al darse cuenta de que podría solicitar su remoción por la fuerza, acató de mala gana y se fue como un niño disgustado. Me tomó 2 días identificar el problema. Una joven miembro de nuestro equipo, una rubia menuda con coletas que parecía no tener más de 16 años y que acababa de graduarse de una escuela comercial, se acercó a mí con un libro mayor de un acreedor. Este conductor está empleado por la empresa y recibe pago regular por viajes de larga distancia por todo el estado. Sin embargo, he revisado y no puedo encontrar el mismo camión en ninguno de los manifiestos de carga. Entonces, ¿exactamente para qué se está utilizando y quién está pagando la cuenta?, preguntó. Expresando gratitud por sus agudas habilidades de observación, solicité copias de las facturas. El fenómeno de los operadores fantasmas es una táctica clásica entre las empresas de transporte que utilizan vehículos subcontratados. Típicamente se descubre cuando un miembro del equipo contable nunca se toma un día libre, diligentemente tratando de ocultar sus acciones. Sin embargo, este no era el caso aquí. Al revisar las facturas, quedó claro que cada una de ellas había sido aprobada por el propio jefe. Llamé al gerente de administración y le pregunté si la empresa había proporcionado al jefe una computadora portátil. Absolutamente, respondió con entusiasmo. Compramos 4 laptops del hace aproximadamente un año, y el jefe tiene el modelo de gama más alta entre ellos. Puedo proporcionar la factura si quieres verla.
Internamente, sonreí y hice una nota mental del número de serie de la computadora del jefe. Mi próximo paso fue contactar al sheriff local para pedir ayuda. Necesito recuperar un dispositivo de la empresa de la casa de un gerente, y sospecho que no lo entregará voluntariamente. La laptop probablemente contiene información crucial para nuestra investigación sobre su empresa, le expliqué al sheriff. Aunque no estaba excesivamente entusiasmado, aceptó recogerme en la oficina del depósito en 15 minutos. Durante nuestro trayecto, comenzó a interrogarme. «¿Solías trabajar para esta organización, verdad?», preguntó. «Sí», confirmé. «¿Recuerda ese horrible accidente? Tuve que encargarme de la recuperación de los restos». «Tuviste suerte de salir con vida, hijo». «Sí, en efecto. Pero las cosas tienden a arreglarse al final», respondí. «Dejaste a tu esposa cuando te mudaste», continuó. «Es correcto», respondí pensativamente. «¿Ese tipo todavía está involucrado con ella?», preguntó. «No lo sabría, sheriff. Solicité el divorcio al marcharme. No está finalizado, pero no tengo ningún vínculo romántico en este momento. Y francamente, no me importa con quién esté ella», expliqué. «Creo que pasa sus noches sola, él la visita durante el día. Está casado y tiene hijos, y regresa a casa todas las noches. Su esposa probablemente sea la única que no sabe lo que está sucediendo», comentó el sheriff. «Bueno, eso hace dos de nosotros», retruqué amargamente. Yo tampoco tenía idea hasta que lo sorprendí en pleno acto. Ese fue el día del accidente. Habíamos acordado que el sheriff me permitiría solicitar la laptop e intervenir solo si fuera necesario, lo que, como era de esperar, lo fue. Inicialmente, intentó pasar una laptop antigua y de diferente marca, pero al darse cuenta de que tenía la marca y el número de serie de la unidad que estábamos buscando, y al ver al sheriff acercarse desde el coche patrulla, la entregó de mala gana, asegurándome que se le devolvería dentro de las 24 horas. Anticipando que podría estar en lo correcto, le pedí al sheriff que me dejara en la oficina, donde reunía mi equipo. Un miembro fue encargado de descargar inmediatamente todo el contenido de la laptop en nuestro servidor de seguridad. Esta precaución nos permitiría cumplir con cualquier orden judicial para su devolución mientras manteníamos una función de reenvío automático oculta para monitorear cualquier actividad posterior. Como era de esperar, llegó un joven abogado, probablemente nuevo en la profesión, para exigir la devolución inmediata de la laptop. Inicialmente argumentamos que la laptop pertenecía a la empresa, no a su cliente, pero finalmente concedimos que tenía la autoridad para tomar posesión. La laptop había sido cuidadosamente devuelta a su estuche antes de la llegada del abogado, dando la impresión de que no había sido manipulada por mí ni por mi equipo. El abogado, con un sentido de victoria, tomó posesión con entusiasmo y regresó saltando a su auto. Mientras tanto, mi equipo de TI estaba examinando el contenido descargado de la laptop. Su tarea se simplificó significativamente por la escasez de contraseñas y el acceso sorprendentemente fácil a todas las áreas. Nos enfocamos en los registros bancarios y descubrimos una serie de transacciones que abarcaban varios años, aumentando progresivamente tanto en cantidad como en frecuencia. Se hizo evidente que nuestro objetivo estaba desviando sumas sustanciales de dinero a través de facturas fraudulentas que pasaban por el sistema debido a su aprobación. Nuestro siguiente objetivo fue rastrear el rastro del dinero. Inicialmente, los pagos se dirigían a una cuenta bancaria bajo el disfraz de un contratista fantasma, controlada naturalmente por el jefe de la empresa. La cuenta mantenía solo un saldo nominal, lo que indicaba que los fondos estaban siendo redirigidos a otro lugar para evadir la detección. Al descifrar los códigos de los archivos descargados, logramos descubrir algunas de las cuentas donde se había ocultado el dinero. Estas cuentas estaban dispersas en varios países bajo diferentes nombres. Era hora de solicitar la experiencia de Tim Delaney, el abogado que manejó con éxito mi caso de compensación. Él todavía estaba en la misma firma y había sido ascendido a socio desde nuestro último encuentro. Parecía contento de verme y estaba ansioso por la oportunidad de emprender acciones legales contra mi ex jefe.
Después de días de intensas reuniones con autoridades regulatorias y agencias de aplicación de la ley, concluimos que era necesario que la policía presentara de inmediato cargos por malversación y buscara el encarcelamiento inmediato sin fianza para evitar que el acusado huyera del país. El día en que James Seward fue arrestado, recibí la visita en la oficina de la empresa de transporte. Esteve, hay una señora Seward esperándote en el mostrador de recepción, me informó la joven recepcionista. De acuerdo, envíala, anticipé que este encuentro sería intrigante. La mujer que entró en mi oficina temporal, de hecho, la oficina del jefe que había tomado en su ausencia, era impresionante. Era rubia, bien formada, impecablemente vestida y irradiaba elegancia. Extendiendo su mano para un apretón de manos, se sentó graciosamente en una silla de visitantes frente a mi escritorio. Después de un apretón de manos sorprendentemente firme, señor Hammond, soy la esposa de James Seward. Sí, había deducido eso. ¿Cómo puedo ayudarte, señora Seward? Soy consciente de que jugaste un papel en el encarcelamiento de mi esposo. Eso puede estar exagerando, señora Seward. Tenemos pruebas que indican que su esposo desvió ilegalmente sumas significativas de dinero de su propia empresa, poniendo en peligro su futuro. Debido al riesgo de fuga, ha sido detenido pendiente de juicio. Entonces, efectivamente, señora Seward, son las acciones de su esposo las que han llevado a su encarcelamiento, no las mías. ¿Qué conocimiento tiene sobre la propiedad de la empresa, señor Hammond? Solo lo que está documentado en los registros corporativos. Hay 2 acciones en manos de usted y su esposo individualmente, pero ya está al tanto de esto. ¿Por qué pregunta, señor Hammond? Creo que si mencionara mi nombre de soltera, inmediatamente reconocerías a mi familia. Fuimos inversores tempranos en esta empresa y hemos financiado en gran medida su crecimiento, principalmente a través de préstamos asegurados por mi familia. Aunque hay 2 acciones, como mencionaste, la totalidad del financiamiento de la empresa ha sido proporcionado por mi familia. Si la empresa falla, mi esposo perderá una acción que inicialmente se le dio. Demostró competencia en la gestión de la empresa durante sus primeras etapas y aún tengo fe en sus habilidades. La situación se estaba volviendo cada vez más complicada. Tras nuestro examen inicial de la estructura de la empresa, notamos un número significativo de préstamos originados de un único inversionista, pero aún no habíamos vinculado esto a la esposa de Seward. Señora Seward, suspiré, sin pretender faltarle al respeto a su esposo, nuestras investigaciones sugieren que él no ha sido completamente honesto con usted. Esto será tenido en cuenta por el tribunal en las próximas semanas. Ya hemos tomado medidas legales para evitar que acceda a cualquier parte de los asuntos de la empresa. Además, hemos tranquilizado al personal asegurando que es probable que la organización logre salir de sus dificultades financieras. Nuestros hallazgos indican que debería estar operando con rentabilidad y su actual estado precario es el resultado de actividades ilícitas, detalles que no puedo divulgar. Sin embargo, le aseguro que no nos iremos hasta estar seguros de asegurar su futuro o, si es necesario, liquidar sus activos. La refinada dama asintió, se levantó de su asiento, me agradeció y salió elegantemente de la oficina, dejando un rastro de su perfume en el aire. Para cuando se llevó a cabo el juicio, teníamos todas las pruebas necesarias alineadas. No solo entendíamos cómo Seward había movido fondos usando un contratista ficticio, sino también exactamente dónde y cuándo se transfirieron esos fondos. Sus motivos seguían siendo un misterio ya que ninguna de las sumas malversadas parecía haber sido gastada. En la sala del tribunal, nuestro abogado, Tim Delaney, desmanteló sistemáticamente la defensa de Seward. Inicialmente, Seward intentó evadir preguntas directas, evidentemente sin darse cuenta del alcance de nuestra información recopilada. Lo que no sabía era que Tim Delaney tenía cámaras de seguridad instaladas, un detalle que no había mencionado desde su instalación. Cuando Seward fue llevado de vuelta al estrado de testigos, luchó para responder a una avalancha de preguntas financieras antes de que Delaney cambiara abruptamente de dirección. Señor Seward, comenzó inocentemente, ¿está usted familiarizado con una señora Diane Hammond? Sí, respondió, visiblemente pálido.
¿Podría elaborar sobre su relación con la señora Hammond? Por supuesto. Ella es la esposa de uno de mis antiguos conductores. Ocasionalmente nos encontrábamos en reuniones de la empresa. ¿Hay algo más que desee divulgar sobre su asociación con la señora Hammond? Sintiéndose incómodo y cada vez más frustrado por el interrogatorio de Tim Delaney, respondió: no tengo ninguna relación personal con la señora Hammond. Como mencioné, es la esposa de un antiguo empleado que está actualmente investigando mi empresa. ¿Ha tenido alguna vez actividad sexual con la señora Hammond?, preguntó Delaney. Absolutamente no, respondió de inmediato. Su señoría, solicito liberar a este testigo para un posible llamado posterior y llamar al señor Brian Smith al estrado. Permiso concedido. Un individuo corpulento, de unos 40 años y con un poco más de peso del recomendable, se acercó casualmente al estrado de testigos y fue debidamente juramentado. Sr. Smith, ¿podría por favor decir su nombre completo y ocupación para el tribunal? Brian James Smith, y trabajo como consultor de seguridad en ABC Security. ¿Podría informar al tribunal sobre la tarea que le asigné el 19 de abril, hace 2 años? Me encargaron instalar 5 cámaras de seguridad en la residencia propiedad del señor y la señora Steve Hammond. ¿Estas cámaras siguen en funcionamiento, señor Smith? Sí, señor. Su metraje se transfiere automáticamente a nuestros servidores cada 24 horas. ¿Quién es responsable de monitorear estas grabaciones de vigilancia? Hasta ayer, cuando solicitó verlas, nadie las había revisado. Con el permiso del tribunal, me gustaría presentar 5 fotografías. ¿Puedo proceder? El juez asintió, otorgando su aprobación, y Delaney entregó teatralmente la primera foto al testigo, quien la examinó con una expresión impasible. ¿Podría identificar a las personas en esta fotografía y, si es posible, el lugar donde fue tomada? Por supuesto. El hombre en la foto es el acusado, James Seward. No estoy familiarizado con la mujer en la foto, pero está sentada en la galería, señaló a Diane, quien intentaba encogerse en su asiento. ¿Podría describir al tribunal qué estaban haciendo las personas en la fotografía en ese momento? Bueno, estaban involucradas en actividad sexual. Relaciones sexuales, sí, señoría. Tengo otras 4 fotografías tomadas en momentos separados en las últimas semanas de las cámaras de seguridad en el hogar que me gustaría presentar al tribunal como evidencia. También tengo una declaración jurada del señor Smith confirmando la autenticidad de las fotos y la ubicación de las cámaras de seguridad. Su señoría, me gustaría solicitar que se llame de nuevo al señor Seward al estrado. El individuo había recibido una paliza exhaustiva, un hecho que reconoció. Desvió la mirada al suelo mientras se le formulaban más preguntas, hasta que finalmente concedió haber cometido perjurio. Una vez concluidas las diligencias con Seward, el tribunal se suspendió hasta el día siguiente. Al reanudarse, el juez abordó rápidamente el asunto, encontrando a Seward culpable de malversación de fondos por millones de dólares, así como de perjurio. El juez también mencionó las posibles acusaciones relacionadas con la relación inapropiada de Seward con la cónyuge de un empleado. La sentencia se pospuso varias semanas, dejándonos satisfechos con el resultado de nuestros esfuerzos. Con la información obtenida sobre instituciones financieras en el extranjero y detalles de cuentas, la mayoría de los fondos eran recuperables. Reunirnos con Phil, George, Jack y otros miembros del personal superior en la terminal de transporte fue un verdadero placer mientras les asegurábamos que los fondos faltantes habían sido localizados, las deudas pendientes saldadas y los tribunales habían concedido permiso para que las actividades comerciales normales se reanudaran. Phil estaba listo para asumir el cargo de CEO, y con el apoyo de su dedicado equipo, se esperaba que la empresa prosperara una vez más. La propiedad ahora descansaba firmemente en la esposa de Seward, quien había demostrado ser una partidaria firme durante sus dificultades. Unos días después, durante la cena con Tim Delaney, Diane se acercó a nuestra mesa. Me levanté para saludarla y le extendí una invitación para unirse a nosotros.
Dado que acabábamos de hacer nuestros pedidos, señalé rápidamente a un camarero para que tomara las preferencias de bebida y comida de Diane. Ella parecía visiblemente incómoda en nuestra compañía, y Tim Delaney tampoco parecía emocionado de que ella estuviera allí. Me disculpo por entrometerme en su privacidad de esta manera, comenzó, pero cuando me enteré de que habían hecho reservaciones para cenar aquí, me di cuenta de que ya era hora de que tuviéramos una conversación. Así que aquí estoy. ¿Qué pasa por tu mente, Dini? Para este momento, debes saber que James y yo teníamos planes de irnos juntos del país y comenzar una nueva vida en el extranjero, continuó. James insinuaba constantemente que pronto tendría los medios para mantener nuestra vida juntos, pero nunca reveló cómo. Me quedé atónita cuando la empresa quebró, ya que creía que estaba prosperando. Y me sorprendió aún más en el tribunal enterarme de que mi pareja, lo siento, Esteve, pero ha sido mi pareja durante muchos años, estaba planeando financiar nuestra vida juntos malversando dinero de su propia empresa. Realmente este no es el momento ni el lugar adecuado para tener esta conversación, comencé, indicando a un incómodo Tim Delaney. Quizás podríamos discutir esto en otro momento. No necesitamos una conversación, Esteve. Fui una tonta al desechar tu amor tan imprudentemente, y aún más tonta al pensar que nuestra relación era seria cuando sabía desde el principio que James seguía involucrado con su esposa. Dudo que alguna vez haya sido más que una aventura secreta en su mente cuando comenzamos a vernos mientras estabas fuera de la ciudad. Pero gradualmente, me dejé creer que estaba enamorada de él. Claramente, juzgando por la cantidad de dinero que logró ocultar durante los últimos años, él también debía sentir algo por mí. Pero no es por eso que estoy aquí. Rebuscando en su bolso, sacó un papel arrugado. Aquí está la solicitud de divorcio, Esteve, firmada sin condiciones. Te has librado oficialmente de mí. Tendremos que discutir la casa, pero no haré más reclamos, considerando que yo fui la que arruinó nuestra relación en primer lugar. Gracias por la invitación a cenar, pero de repente he perdido el apetito. Buenas noches, dijo, levantándose apresuradamente, intentando ocultar las lágrimas que brotaban, y se fue corriendo. Bueno, eso fue inesperado, comenté con una sonrisa a Tim Delaney. Ahora, tal vez podamos disfrutar de nuestra cena. Aproximadamente un mes después, el tribunal se reunió para la audiencia de sentencia, así que Tim Delaney y yo optamos por asistir. Para nuestra sorpresa, Diane también estaba en la galería, vestida de manera conservadora con un traje de negocios y luciendo impresionante. La sentencia fue breve, el juez recitó los cargos y los veredictos de culpabilidad, imponiendo una extensa condena de prisión por cada delito. El total ascendió a más de 20 años, pero con el tiempo cumplido, Seward sería elegible para libertad condicional en 9 años y 7 meses. Cuando levantó la vista y captó mi mirada, observando la expresión de alivio en mi rostro, me dijo algo que podría haber sido, vete al diablo, pero yo estaba contento. El hombre maquinador que robó a mi esposa mientras yo trabajaba conduciendo camiones por todo el país finalmente estaba enfrentando las consecuencias. En el transcurso de 3 meses, perdió su riqueza oculta, a su esposa, su negocio y su amante. Mientras era escoltado para comenzar su condena, le lancé mi sonrisa más alegre, solo entonces notando a la futura ex-esposa de Seward en la galería. Ella me sonrió mientras nos cruzamos cerca de la salida. ¿Te gustaría acompañarme a almorzar?, ofreció. Siguiendo un par de pasos detrás de ella, pude escuchar cada palabra mientras mi ex-esposa, Diane, estaba cerca. Me encantaría, respondí con una sonrisa. Diane balbuceó incrédula y apartó rápidamente la mirada. La mujer tomó mi brazo cuando se lo ofrecí, y caminamos tranquilamente hacia un restaurante tranquilo cerca del juzgado. Después de años de angustia, vergüenza y decepción, finalmente me sentí optimista sobre lo que el futuro podría traer. Esa es la conclusión de la historia. Escribe tu opinión en los comentarios sobre esta historia. Será interesante para nosotros leer. Además, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuevas historias igualmente interesantes y emocionantes. Buena suerte.
All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked. We could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What?
There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children. With zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job. Having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction.
Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong. Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. I didn't do anything wrong. You're still saying that? Look at him. Mike pointed at me with a shaking hand. I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract? Having said his piece, Mike collapsed to the floor. Of course. You were sent there because you had nowhere else to go. Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him. There's no way he was pushed aside. Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?
I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email.
I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.